En junio de 2005, en lo alto de una colina aislada al noreste de Rumanía, una joven de 23 años fue atada a una estructura de madera con forma de cruz dentro de un monasterio. Durante días permaneció inmovilizada, sin comida ni agua, mientras a su alrededor se repetían oraciones destinadas a expulsar lo que creían era un demonio. Horas después, su cuerpo salía de ese lugar rumbo a un hospital al que nunca llegaría con vida. Lo que comenzó como una supuesta ayuda espiritual terminó convertido en uno de los casos más impactantes de la Rumanía contemporánea. Una historia donde fe, enfermedad mental y decisiones extremas se cruzaron de la peor manera posible. Si quieres conocer todos los detalles de esta historia, quédate hasta el final del vídeo. Hola a todos, soy María, bienvenidos a mi canal, bienvenidos a Archivo Criminal. Muchas gracias por vuestro apoyo y por hacer crecer esta familia. El caso que os traigo hoy sucedió en Rumanía. Os invito a que me acompañéis a conocer los detalles de la historia y luego podéis dejar vuestros comentarios sobre el caso. Contadme desde dónde me estáis viendo, dejad vuestros me gusta y suscribíos si queréis seguir escuchando más historias reales que revelan el lado más oscuro de la realidad. Sin más, comencemos. El caso de Irina Cornici. Entre el 9 y el 15 de junio de 2005, en el Monasterio de la Santísima Trinidad, ubicado en la comuna de Tanacu, al noreste de Rumanía, una joven de 23 años permanecía inmovilizada en una camilla improvisada construida con maderas colocadas en forma de cruz. Sus manos y pies estaban asegurados con cadenas envueltas en toallas. En la boca le habían colocado una toalla para silenciar sus gritos y en un momento también cinta adhesiva para impedir que interrumpiera las oraciones. Irina Cornici llevaba varios días sin comer ni beber agua. Había sido confinada dentro del monasterio mientras el sacerdote Daniel Petru Cologianu junto a 4 monjas, Nicoleta Arcalianu, Adina Cepreaga, Simona Bardanas y Elena Otel, realizaban oraciones con la convicción de que estaba siendo atormentada por fuerzas demoníacas. Durante 6 días permaneció atada, no dormía y rechazaba alimento. La comunidad religiosa consideraba que atravesaba un episodio de posesión y que el único camino posible era continuar con el ritual. La mañana del 15 de junio su comportamiento pareció cambiar. Se mostró más tranquila, reconocía a quienes estaban a su alrededor y respondía cuando le hablaban. Decidieron desatarla y la sentaron en el patio del monasterio. Le ofrecieron té y pan, y por primera vez en varios días aceptó comer. Poco después su estado físico comenzó a deteriorarse rápidamente. Entró en un estado letárgico, su pulso era débil y dejó de reaccionar. Intentaron asistirla y solicitaron ayuda médica. La ambulancia llegó cerca del mediodía. Aunque estaba muy débil, todavía tenía pulso cuando fue trasladada. Durante el trayecto, el paramédico se comunicó con el hospital para informar sobre su condición. Irina no sobrevivió, falleció antes de llegar al centro médico. Su muerte marcaría el inicio de uno de los casos más controvertidos en la historia reciente de Rumanía. Irina tenía 23 años cuando murió en el monasterio de Tanacu. Pero ¿cómo llegó hasta ese punto? Para entender lo que ocurrió en junio de 2005 es necesario retroceder varios años y conocer su historia. Marisica Irina Cornici nació en 1982 en la comuna de Perieni, al oeste de Moldavia, en Rumanía. Era hija de Ion Cornici y de una mujer cuya identidad no fue revelada públicamente. Tenía un hermano 2 años menor llamado Vasile. Su infancia estuvo marcada por dificultades económicas. Aunque sus padres intentaron sacar adelante a la familia, las carencias deterioraron la relación y terminaron separándose cuando los niños aún eran pequeños.
Tiempo después, su padre fue condenado a 4 años de prisión por el robo de un pollo. No logró sobrellevar la condena y decidió quitarse la vida. Irina presenció ese momento, un hecho que la afectó profundamente. Su madre enfrentaba problemas de alcoholismo y era una mujer violenta, incapaz de hacerse cargo de sus hijos. En 1990, cuando Irina tenía 8 años, ella y Vasile fueron puestos bajo la tutela de los servicios sociales y trasladados a un orfanato. A partir de entonces, su vida continuó lejos de su familia, en una institución donde enfrentarían nuevas experiencias que también dejarían huella en su desarrollo. La etapa de Irina en el orfanato estuvo marcada por situaciones que influyeron en su desarrollo personal y emocional. Ese mismo año en que ingresó a la institución llegó un fotógrafo alemán llamado Joachim Pfaff, quien supuestamente realizaba un documental. Más adelante se supo que tenía antecedentes de abuso. Durante su estancia tuvo acceso a los menores sin supervisión. Aprovechó esa situación para tomar fotografías a las niñas en poses sugerentes con la intención de distribuirlas. Entre las afectadas estuvo Irina. Otro episodio ocurrió cuando tenía 13 años. En ese momento los jóvenes del orfanato participaron en un campamento de verano. Allí estuvieron en contacto con un consejero llamado Manix, de 20 años, quien también había crecido en un orfanato. Durante ese viaje agredió sexualmente a 8 jóvenes. Algunas versiones señalaron que Irina pudo haber estado entre las víctimas, aunque esto nunca fue confirmado públicamente. Estas experiencias dejaron una huella profunda en Irina. Con el tiempo comenzó a reprimir su sexualidad y a mostrarse distante frente a niños y hombres. Aprendió técnicas de artes marciales y practicó deportes que fortalecían su resistencia física, como el fútbol. En esa misma etapa se mencionó su cercanía con otra joven del orfanato llamada Paraskiva Angel. Se dijo que entre ambas pudo existir un vínculo afectivo. En esos años las relaciones entre personas del mismo sexo estaban prohibidas en Rumanía y podían implicar consecuencias legales, por lo que cualquier relación de este tipo permanecía en el ámbito privado y nunca fue confirmada públicamente. En 1999 la vida de los hermanos tomó caminos distintos. Vasile, que tenía 15 años, fue adoptado junto a otros jóvenes por una familia propietaria de una granja. Con el tiempo se comentó que probablemente los habían acogido para trabajar en el lugar. Irina continuó sus estudios en una escuela secundaria agrícola. Tras graduarse en 2001, decidió buscar oportunidades laborales fuera de Rumanía. A través de una empresa consiguió empleo en Alemania como niñera y trabajadora doméstica. Su objetivo era ahorrar dinero para comprar un apartamento en su país y vivir junto a su hermano. Entre 2002 y 2005 viajó al menos 4 veces a Alemania, permaneciendo aproximadamente 3 meses en cada ocasión. También trabajó para una familia en la región de Banat, en Rumanía. Con su salario logró reunir una suma considerable. Dejó ese dinero bajo resguardo con sus empleadores en Banat mientras intentaba completar lo que le faltaba para adquirir la propiedad que planeaba comprar. Después de su último viaje al extranjero, decidió mudarse a la granja donde vivía Vasile, retomando la cercanía con su hermano. En ese periodo volvió a tener contacto con Paraskiva, su antigua compañera del orfanato. Paraskiva había optado por la vida religiosa y formaba parte del monasterio de la Santísima Trinidad, ubicado en la comuna de Tanacu, al noreste de Rumanía. En enero de 2005, Irina y Vasile visitaron el monasterio. Durante esa visita, Paraskiva convenció a Irina de abrazar la vida monástica. La decisión fue rápida. Comenzó a vestir el hábito negro que identificaba a las novicias y permaneció en el convento. Vasile también decidió quedarse, aunque por razones distintas a las de su hermana. En ese contexto, muchos jóvenes en situación económica precaria encontraban en los monasterios ortodoxos no solo un espacio espiritual, sino también una forma de asegurar alojamiento y alimentación.
Tras la caída del régimen comunista en 1989, estas instituciones se habían multiplicado en todo el país. El monasterio de la Santísima Trinidad había sido construido en 2001 gracias a la donación de un benefactor privado. Se encontraba en un sitio aislado, sobre una colina, y aún no había sido santificado oficialmente por la Iglesia. El lugar estaba bajo la dirección de un joven sacerdote y monje llamado Daniel Petru Corogiano. Se sabe poco sobre su vida antes de dirigir el monasterio. Nació alrededor de 1979 y años antes de asumir el liderazgo en Tanaku, jugaba al fútbol en un equipo local de la ciudad de Vaslui. No destacó en el ámbito académico, lo que le impidió ingresar a una universidad para estudiar Derecho Deportes, que eran las áreas que le interesaban en ese momento. Más adelante se matriculó en el Departamento de Teología de una universidad en el noreste del país. Sin embargo, antes de completar la carrera, fue contactado por un empresario para encargarse de la construcción del monasterio. A pesar de su limitada experiencia, fue ordenado sacerdote con el compromiso de continuar su formación, algo que finalmente dejó de lado para dedicarse por completo a la administración del recinto. Con el tiempo comenzaron los conflictos con la diócesis. En 2003, cuando un obispo interino le recordó las normas canónicas de la Iglesia, Daniel rechazó esas reglas y las calificó como influencias ajenas a la tradición religiosa. Su carácter firme y dominante marcó la dinámica interna del monasterio. Las celebraciones religiosas que dirigía se realizaban varias veces al día, incluso durante la noche, y atraían a seguidores de pueblos cercanos. Con el paso del tiempo, los monjes que inicialmente formaban parte del monasterio se marcharon para continuar su formación sacerdotal. En su lugar comenzaron a incorporarse monjas que mostraban una fuerte lealtad hacia él. Su imagen también llamaba la atención. Dejó crecer su cabello hasta la espalda y llevaba una barba rojiza que le llegaba al pecho, lo que llevó a algunos habitantes de la zona a llamarlo el Padre Barbarroja. Además de su apariencia, implementó normas estrictas dentro del monasterio. En la entrada colocó una valla de madera con varios carteles donde se especificaban las condiciones para ingresar. Solo podían entrar fieles de la Iglesia Ortodoxa. Los hombres no tenían permitido acceder después de las 4 de la tarde, y las mujeres debían cubrirse la cabeza y no podían vestir pantalones. En ese entorno también comenzó a hablarse de su capacidad para expulsar demonios a través del exorcismo. Aunque dentro de la Iglesia Ortodoxa no existían rituales formales más allá de oraciones tradicionales, en zonas rurales y con limitado acceso a servicios de salud, muchas personas acudían a sacerdotes en busca de alivio para enfermedades o crisis que interpretaban como espirituales. Ese era el contexto en el que Irina decidió quedarse en Tanaku a comienzos de 2005. Antes de seguir, una pausa rápida. Si os gusta mi contenido, suscribíos y dejad vuestro me gusta. Me ayudáis mucho a seguir trayendo más historias como esta. Ahora sí, continuamos. Semanas después de instalarse en el monasterio, comenzaron a notarse cambios en su comportamiento. Tras recibir la primera comunión en ese lugar, empezó a reírse durante las misas y aseguraba que escuchaba voces. Decía que Satanás le susurraba que era una pecadora. En uno de esos episodios, su hermano Basile se encontraba con ella cuando sufrió una crisis que dentro del monasterio interpretaron como una posesión. Con el paso del tiempo, su estado emocional se volvió más inestable. Para marzo cayó en una depresión profunda y los arrebatos fueron aumentando en intensidad. Una noche de abril tuvo una crisis particularmente fuerte que no pudieron controlar pese a que intentaron sujetarla. Finalmente fue trasladada al hospital de Vaslui, donde permaneció internada alrededor de 2 semanas. Allí los médicos le diagnosticaron esquizofrenia incipiente y la ingresaron en el área de psiquiatría, donde recibió tratamiento con fármacos. Su condición pareció mejorar y el 24 de abril fue dada de alta.
El informe médico establecía que debía regresar a consulta 10 días después, pero esa revisión no se realizó. Semanas más tarde, el 8 de junio, viajó a Banat con la intención de recuperar el dinero que había reunido durante sus años de trabajo. Al llegar le informaron que gran parte de esos fondos habían sido utilizados y solo pudo recuperar una pequeña parte. La noticia la afectó de forma evidente. A su regreso comenzó a mostrarse agitada, gritaba obscenidades, insultaba a la iglesia y se negaba a permanecer dentro del monasterio. Entre el 9 y el 10 de junio sufrió una nueva crisis de violencia. A pesar de la gravedad de su estado, no fue trasladada otra vez al hospital. Dentro del monasterio dejó de contemplarse una explicación médica. Lo que ocurría comenzó a interpretarse como un fenómeno espiritual. Se consideró que el tratamiento anterior no había funcionado y que la solución debía encontrarse en la fe. Se decidió no recurrir nuevamente a los médicos. En su lugar se optó por realizar un exorcismo con la convicción de que esa era la única manera de ayudarla. Esa determinación dio paso a los días que ya conocemos. El encierro, las ataduras, las oraciones continuas y la privación de alimento y agua que culminaron la mañana del 15 de junio de 2005. La muerte de Irina no pasó desapercibida. Durante la atención médica se observaron marcas en sus muñecas y en el abdomen, lo que llevó a notificar a la policía sobre lo ocurrido en el monasterio. El 16 de junio, mientras se practicaba la autopsia, la información comenzó a difundirse en los medios locales. Rápidamente se habló de un fallecimiento ocurrido en medio de un exorcismo, y el caso generó un fuerte impacto en la opinión pública. La Iglesia Ortodoxa quedó en el centro de la polémica. El informe preliminar de la autopsia estableció que la causa de la muerte fue una insuficiencia cardiorrespiratoria aguda, asociada a asfixia mecánica, traumatismos y deshidratación, en el contexto de un episodio de esquizofrenia. Días después, el cuerpo de Irina fue llevado a su pueblo de origen y el 20 de junio recibió sepultura en el cementerio local. El 22 de junio, Daniel y las 4 monjas que participaron en el ritual fueron detenidos e interrogados como sospechosos de haber provocado la muerte de Irina durante el exorcismo. Tras 24 horas de arresto preventivo, la Fiscalía lo presentó ante el tribunal local con cargos por homicidio sumamente grave, cometido con crueldad y privación de libertad, y solicitó ampliar la detención por 29 días al considerarlos un peligro social. Mientras avanzaba el proceso judicial, la Iglesia Ortodoxa tomó distancia del caso. El obispo excluyó de la vida monástica al sacerdote y a las 4 monjas involucradas. Posteriormente, la Iglesia Ortodoxa rumana emitió un comunicado en el que calificó lo ocurrido como inaceptable y dejó claro que este tipo de prácticas no formaban parte de la doctrina oficial. El monasterio fue clausurado. A finales de julio, una vez cumplidos los 29 días de arresto preventivo, el sacerdote y las 4 monjas recuperaron la libertad mientras continuaban las investigaciones. Entre las diligencias pendientes se encontraba una segunda autopsia, para la cual se ordenó la exhumación del cuerpo. El nuevo informe forense aportó detalles más inquietantes sobre lo ocurrido dentro del monasterio. Además de haber permanecido encadenada a la estructura de madera y privada de agua y alimento durante 6 días, se concluyó que Irina fue sometida a tratos crueles e inhumanos. También surgieron señalamientos de que había recibido golpes durante el ritual. Durante ese periodo, Daniel insistía en su inocencia y defendía la decisión de realizar el exorcismo en lugar de trasladarla nuevamente al hospital, pese al diagnóstico de esquizofrenia. Su postura era que los medicamentos no podían resolver lo que él consideraba un problema espiritual. El juicio comenzó en septiembre de 2006 y se extendió durante 6 meses. Los acusados se declararon inocentes, aunque reconocieron haber realizado el ritual. Argumentaron que su intención había sido ayudarla y que las ataduras buscaban evitar que se lastimara.
También se señaló que durante el traslado en ambulancia se le administraron 6 ampollas de adrenalina, lo que según su defensa pudo haber influido en el desenlace. Finalmente, el 14 de febrero de 2006, el tribunal emitió su veredicto. Daniel Petru Corogianu fue condenado a 14 años de prisión. Nicoleta Arcalianu recibió una sentencia de 8 años, mientras que Adina Cepreaga, Elena Hotel y Simona Bardanas fueron condenadas a 5 años cada una. Años después, el 29 de noviembre de 2011, Daniel obtuvo la libertad condicional tras cumplir 2/3 de su condena. Fue el último de los 5 en abandonar la prisión por buen comportamiento. El caso no terminó ahí. Con el tiempo surgieron nuevas interrogantes sobre lo ocurrido aquel 15 de junio de 2005. En junio de 2014, 9 años después de la muerte de Irina, el caso volvió a generar atención pública. Las dudas que aún persistían y la insistencia de algunos familiares llevaron a que se autorizara la exhumación del cuerpo con el objetivo de esclarecer de manera definitiva la causa del fallecimiento. Durante el nuevo análisis forense se revisó la atención médica brindada el día de su muerte. Se estableció que al llegar al monasterio se le administraron 6 inyecciones de adrenalina. Los peritajes posteriores indicaron que Irina todavía presentaba signos vitales cuando recibió esa dosis y que la cantidad aplicada podía considerarse una sobredosis. El paramédico involucrado rechazó cualquier responsabilidad. Ante la controversia, médicos del Instituto Nacional de Medicina Forense examinaron nuevamente las pruebas y concluyeron que el procedimiento se había realizado correctamente. Sin embargo, uno de los forenses mantuvo una postura distinta. Consideró que la cantidad de adrenalina suministrada superaba lo habitual y que su efecto prolongado sobre el corazón pudo haber desencadenado una fibrilación ventricular, provocando un paro cardíaco irreversible. Desde esa perspectiva, la muerte habría sido consecuencia de una complicación médica agravada por un error en la atención de emergencia. Esa hipótesis no tuvo continuidad oficial. Las autoridades rumanas no profundizaron en esa línea de investigación ni emitieron un pronunciamiento público al respecto. Tampoco hubo una respuesta formal por parte de la jerarquía de la Iglesia Ortodoxa. Para entonces la situación en Tanacu se había estabilizado. Daniel y las 4 monjas que participaron en el ritual continuaban realizando actividades religiosas en una ermita improvisada, acompañados por un grupo creciente de seguidores. Irina había sido diagnosticada con esquizofrenia incipiente. Su comportamiento errático, las voces que decía escuchar y las crisis que presentó tenían una explicación médica. Sin embargo, en lugar de priorizar el tratamiento y el seguimiento especializado que necesitaba, se impuso una interpretación espiritual. En ese contexto, Daniel asumió que lo que ocurría era una posesión y no una enfermedad, y esa decisión marcó el rumbo de todo lo que vino después. En vez de insistir en la atención psiquiátrica, optó por un ritual que terminó exponiéndola a condiciones extremas y degradantes. A esa fragilidad se sumó otro golpe. Cuando viajó a recuperar el dinero que había ahorrado durante años de trabajo, descubrió que de los 3.500 euros que había dejado bajo resguardo, solo podía recuperar 500. Ese impacto económico y emocional ocurrió poco antes de su recaída. La pérdida no solo significaba dinero, sino la frustración de un proyecto de vida que había construido con esfuerzo. En un estado mental vulnerable, ese desencadenante pudo haber agravado su crisis. El caso deja una reflexión inevitable sobre la salud mental. La esquizofrenia y otros trastornos no son asuntos espirituales ni señales de debilidad moral. Son enfermedades que requieren diagnóstico, tratamiento y seguimiento profesional. Buscar ayuda médica no es un fracaso de la fe ni una traición a las creencias personales. Al contrario, acudir a especialistas puede marcar la diferencia entre la recuperación y una tragedia.
La historia de Irina recuerda la importancia de reconocer los síntomas, escuchar a los profesionales y entender que la salud mental debe tratarse con el mismo rigor y respeto que cualquier otra condición médica. Yo soy María y esto fue Archivo Criminal. Si este caso te pareció importante, te invito a suscribirte, a dejar tu me gusta y a contarme desde dónde me estás viendo. Recordar es un gesto de respeto, pero también una responsabilidad con la verdad y la justicia. Nos vemos en el próximo archivo. Saludos.